Grandes si tienen que grabar. Ahí puse a grabar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Pena y apenado que solamente tengamos pocos estudiantes, pero sé que, bueno, en el fondo esto también es parte del proceso. Estuve leyendo todos los foros que me enviaron. Algunos me los enviaron por chat, por mail, cosa que, bueno, nada, no llegaron supuestamente. Y la mayoría los entregaron nada recientemente, o sea que a casi 9 de ustedes no pude terminar de observarlo. Em, si yo me remonto, y me lo permiten, a nuestra, nuestros queridos temáticas que ya hemos ido abordando, y les hago una pregunta, bueno, de todos los contenidos que hemos ido trabajando a lo largo de este proceso, ¿cuál creen ustedes que es el que se relaciona directamente, vuelvo y repito otro adjetivo, estrechamente, y otro adjetivo, general y holísticamente, con la presente imagen? El micrófono es Naturaleza y cultura. totalmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mm. Porque tiene que ver con la cultura que tenían las civilizaciones antes, que eran como amigables con la naturaleza. Ellos se adaptaron a la naturaleza, buscaban la forma menos invasiva de ellos poder subsistir y cosechar y hacer todo lo que tenía que ver con sus actividades como comunidad de la manera más suave, por así decirlo, con el medio ambiente, creo yo, que a eso le buscaban antes. Qué Después lindo se fue escuchar. así, Te escucho, ¿eh? te escucho. Te escucho, te escucho. Que después se fue industrializando más y bueno, avanzamos y llegamos al maravilloso capitalismo que destruimos todo y hacemos cantidad de cosas innecesarias. Qué lindo escuchar sobre todo la primera parte, aunque también me sumo, ¿no? A tu segunda parte, porque eso es lo que me costó en otras comisiones un montón. Pero bueno, estamos hablando de naturaleza y cultura. Y vos decís de forma amigable, incluso adjetivo que todos tratamos de utilizar para con nuestra cultura, ¿no? Porque descentralizarnos de lo que somos y empezar a hablar más de naturaleza que de cultura es muy difícil, ¿no? E incluso nos las puso difícil el creador, si lo hubiere, o la generación de la transformación de la especie, si lo hubiere, en cualquiera de los dos paradigmas nos las puso difícil con que no nos dio la posibilidad de que hablemos con las otras especies, ¿no? Entonces tenemos un perro que lo domesticamos y que decimos, mirá qué feliz es el perro, porque ve, cuando nos ve, se orina o llora, y la verdad por ahí está llorando de angustia, porque nos ve, ¿no? Pero bueno, no nos dio Habla- esa posibilidad. Hablando de perro, justamente tengo un problema siempre, a ver, Ahí está, sí, sí, un Lassie. con la raza. Siempre discuto de que todo el mundo dice que el perro cuando está adentro es feliz. Y Sí. no tanto, porque a ver, la mayoría los hipercuide y los humaniza, como dicen, porque son felices. Y realmente no. Yo te puedo asegurar que son mucho más felices afuera que acá adentro, como la tengo ella, por una cuestión de que está en celo y no la dejo afuera porque, por obvios problemas hasta que la pueda castrar. Pero son mucho más felices ¿Le afuera. preguntaste? ¿Le preguntaste si quería castrar? No, pero tuvo crías por error y no la noté muy amigable con las crías. No lo disfrutó, huía de ellas, así que supuse que no le simpatiza la idea. Bueno, esa es un poco también la impronta, ¿no? En la clase del día de hoy. Enarbolar esta idea, en este caso concreto les digo, la imagen representa una imagen de, bien como decían ahí, un sembradío, en este caso no es de soja, es de arroz, es milenario, estamos hablando de que hace 200 a 6.000 años, que este tipo, desde los 200 antes perdón, desde los 2000 años antes de nuestra era, hasta los últimos 600 años, se sigue practicando este tipo de sembradíos de arroz. Es un sembradío que no es por goteo, que no es por aspersión, como los que utilizamos ahora, que no es por bomba, como lo utilizamos ahora, sino que es simplemente lo más loable con la naturaleza por la lluvia. Claramente uno no puede tener arroz, sembradío de arroz, en un lugar árido, en un lugar donde no llueve, pero eso no existió en la historia de la humanidad. Existirían otro tipo de comidas. Hoy el arroz representa el 70% de la alimentación del universo. Todo el mundo consume arroz e incluso es la comida más aceptable desde el juicio nutricional en la humanidad.
Lo que requiere de que generalmente haya poblaciones, por ejemplo, no sé, acá en Capital Federal y en el AMBA, o incluso en la provincia de Buenos Aires, no sembramos. Por el sur dudo que también siembren, o sea que quedan poblaciones que, obviamente como el grano es muy pequeño, se necesiten muchas parcelas de tierra para poder sembrar este arroz para dárselo al mundo. Hay corredores, ha habido corredores históricos de consumidores de arroces. Los orientales, se cree que uno es chino porque come arroz, pero en realidad todo el Caribe, toda Latinoamérica, uno cruza nomás la frontera y llega a Ecuador, llega a Colombia, y la comida típica y fundamental que en todo plato está, como para nosotros el pan, aunque ahora desapareció, es el arroz. Este tipo de arroz, el arroz legendario, es un arroz que se utilizaba a través de las famosas escalinatas. Ahí, en esta imagen, y porque no encontré otras, ya hay una serie de ladrillos que ustedes van a observar, si es que lo están viendo puntillosamente, entre cada una de esas pendientes. Pero en otro momento se utilizaban no ladrillos, sino maderas, o incluso tierra dura que se utilizaba como un tipo de lodo para que resbale. Cuando la lluvia emerge, viene la lluvia y empieza a bajar poco a poco en esas hondonadas que son creadas por el sujeto, no es que eso estaba ya y se sembró ahí, pero de forma tal que se utilice la mayor cantidad posible de agua, e incluso había generaciones, estamos hablando de los últimos 100 años, que inventaron los molinos de succión, perdón, que eran molinos con pesos que cuando en la parte de abajo se llenaba de agua, con los vientos se subía nuevamente el agua para que caiga por estas hondonadas hermosas. ¿Qué forma, y repito esto que recién decía Lucia, más amigable de entender? El problema crucial y ventajoso para nosotros es que somos una sociedad, la especie humana, inteligente. Pero que el proceso de inteligencia siempre está gestionado desde la impronta de lo que nosotros creemos como válido, y como decíamos, no nos han dado una comunicación, un lenguaje, más que una comprensión científica, a la única a la que le damos la mano es a la ciencia, ¿no? Para decir, bueno, si la ciencia lo dice. Lo que sucede es que la ciencia tiene tribunales epistemológicos, pero lo que no tiene la ciencia es policías. Entonces, lo que dice la ciencia, nadie lo tiene que cumplir. Y digo policía en el mejor de la palabra, entiendo igual la policía es muy buena, ¿no? Pero en el mejor de la palabra, como no tenemos desde la ciencia un eslabón que haga cumplir. No, están los legisladores, pero los legisladores, en nuestro caso, ¿no? En nuestra democracia, los legisladores pueden oportunamente aprobar la estructuración de un edificio en un humedal, como pueden aprobar, legitimar, como me acuerdo, yo viví en el Caribe muchos años, se había armado toda una badana completa de unas 700 casas muy pegadas a el agua, al mar, ¿no? Y como eso había sido un espacio cedido, y bueno, hubo muchos años de que sí, que no, que sí, que no, un día se legisló y se dijo, no, muchachos, el universo nos dice que no. Y tiraron todas las casas. 670 viviendas, si no me olvido, en todo un corredor de bandana se tiró defendiendo esto, ¿no? En algún lado nos sacan los humedales, en otros lados sacan las casas por creación del ser humano. Hay una complejidad tremenda. El ser humano es incapaz de valorar la naturaleza, como global, ¿no? Más allá de que hayamos muchos. Yo les pregunto a ustedes, y está buenísimo este debate y quiero que la mayoría participe. ¿Qué acciones podemos hacer nosotros para poder incorporar un vocabulario de la naturaleza antes que el pensamiento cultural? ¿Qué pequeñas acciones podemos hacer? Acciones que sean como amigables con la naturaleza, o no entendí bien la pregunta, Es que particularmente yo. es difícil. Yo le doy un ejemplo y en base al ejemplo surgen las otras. Miren, yo en mi familia tenemos auto, yo tengo auto, tengo moto, por suerte, tengo bicicletas, mi compañera y yo tenemos bicicletas y nuestros hijos también. Tenemos todos los vehículos que podamos, ¿no? Ahora, nosotros solamente agarramos el auto cuando nos vamos todos adentro del auto. Si no vamos los cuatro dentro del auto, no lo usamos. Si vamos dos, agarramos la moto. Ahora, si son menos de 30 cuadras, supermercado, el municipio que lo tengo acá, pagar una deuda cerca, ir a pagar el alquiler de la casa que nos queda 25 cuadras, se hace caminando o en ruedas sin combustión.
¿Se entiende el ejemplo? Es un ejemplo concreto que nosotros dijimos, che, no nos vamos a subir el auto para ir al chino que son 4 cuadras, no seamos malos, salvando la El seguridad. famoso disminuir la huella de carbono. Por ejemplo, totalmente. Ah, ahí está. ¿Qué otras acciones concretas? Lo de las bolsas puede ser, la bolsa del súper, ¿Qué pasa ahí? no aceptarlas si te las quieren dar, porque hay lugares que te las dan igual, en la farmacia, en varios lugares. Ajá. Pero ¿qué pasa con la bolsa? ¿Por qué es un Contamina, pequeño cambio que vos decís que podés hacerlo? La bolsa no contamina. el plástico de la bolsa. Nosotros, al tirarla, Claro, ahí va, esa es otra cosa, ¿no? O sea, ajá, ajá, el problema no es el chino si te da bolsa o, no, o te la llevas en una cajita. El tema es lo que vos haces con la bolsa, ¿no? ¿Qué haces con la bolsa ahí vos? está. En mi casa las reutilizamos, hasta que no dan más. De haber Ahí bolsas, va. si no, no solemos tener bolsas. No solamente de la jabita, la bolsa con dos astas. Te repregunto, ¿qué haces con el pote de champú de crema enjuague si usás que terminaste? ¿Qué haces con la bolsa con la que viene el pan que no tiene agarre? ¿Qué haces con el jabón que viene en una bolsita arriba? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos con todo eso? La del shampoo, compro los reutilizables, digamos el doy pack, pero al final terminas tirando el otro plástico, es más o menos lo mismo. Claramente, Y sí. la bolsa del Bueno, pan pero sí la para eso, reutilizo. perdón, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, sí se Sí, escucha también, Daniel. bueno, existe también la posibilidad de separar los residuos. Ajá. Por ejemplo, con los plásticos se puede llenar botellas de plástico que se Ecobolf, hacen con muy bien, ladrillos o bien. también, por ejemplo, acá en Pinamar hay un ente que se encarga de eso, de los residuos. Hay por varios lugares de todo el partido de Pinamar cestas para dividir lo que es cartones, papeles, vidrios, plásticos, y ellos después hacen un tratamiento con cada uno de los elementos. Excelente. Ecobotella, ya. Todos con ecobotella, muchachos. Y la ecobotella no la tiro de vuelta después a la bolsa de basura. Porque si no, va al basurero igual que todo separado. Aunque es mejor, ¿no? La ecobotella la junto, la junto, la junto. Siempre hay un huequito, aunque vivas en un monoambiente, para guardar ecobotellas, ¿no? La juntás cuando tenés un montón, las cargas en una mochila y las llevas a un lugar que todas las ciudades de Argentina, creo, por lo menos las más grandes, las ciudades grandes, tienen. Y si no, un 0800 de ecobotella y decís, mira, vivo en tal lado, ¿a dónde las puedo llevar? E incluso hasta te la pueden venir a buscar. Buenazo. ¿Qué otras acciones Sí, podemos hacer? perdón, quería Dale agregar vos. algo. Em, Haciendo este tipo de cosas, o sea, separando los plásticos para las ecobotellas, realmente podés entrar en conciencia de la cantidad de plásticos que se usan, digamos, y que terminan en el mar, por ejemplo, si no hacemos este tipo de cosas. Total. Terminan en el mar, terminan bajo tierra, que es más o menos lo mismo, porque Eh, las napas terminan quemándose. O sea, para algún lado, carbono, ¿no? Eh, entendido. Muy bien, me encantó, me encantó. ¿Qué otras acciones, a ver, concretas que podemos hacer para amigarnos con la naturaleza? Ahí nosotros, en cuanto al tema de los residuos también, nos pasó en pandemia que aprovechamos un curso que dio el INTA del compostaje Oh, qué bien. y el tema de reciclar lo que son los residuos orgánicos. El volumen de residuos que se reducen al hacer el compost es impresionante, es tremendo. Y aparte, el resultado, digamos, de hacerlo, que es la tierra fértil o cualquier tipo de fertilizante así orgánico, también es muy positivo, digamos, para lo que es la tierra y la naturaleza en sí. Por otro lado, también lo que tenemos por ahí, lo que uno piensa cuando hablamos de los residuos plásticos y demás, es todo el proceso de fabricación, ¿no? Aparte de lo que uno produce al descartar los plásticos en la basura, es todo el proceso que lleva la fabricación de lo que son las bolsas, las botellas, que también tiene su contaminación aparte. Total. Yo me acuerdo, vi un ejemplo en Islandia, por ejemplo, creo que era en Islandia, sí, o en Groenlandia, bueno, no me acuerdo bien en qué país es,
pero tiene una particularidad que, por ejemplo, las pastas dentales no vienen en cajas, porque uno siempre compra pasta dental, por ejemplo, y siempre viene en una caja que no tiene ninguna función más que ser tirada una Packaging. vez que compras. Y uno parece que son cosas simples, pero realmente es una diferencia, porque como está ese ejemplo, hay un montonazo más, en los cuales es un producto que ya viene envuelto, ya viene en un recipiente, y viene con un envoltorio adicional que no tiene ninguna función. Totalmente, el famoso packaging, pero vende, ¿no? Exactamente. Vende muchísimo. Te ponen un packaging con letras doradas, plateadas, con letras que, o no, que van, suben y bajan, y vos decís, wow, esta pasta debe ser genial. Y bueno, nada, un tanto de gramos menos de árboles. ¿Qué otras acciones? A ver, amiguémonos. Con el tema de reducir el uso del agua potable, de reducir Total, el uso de manera innecesaria, total. porque Cronómetro, sí, dale, nos sí. queda muy poca y no somos conscientes la mayoría de lo grave que es. Increíble. Bueno, hay gente, hay políticos que están pregonando de que no pasa nada con el agua, ¿no? En el mundo entero, en Ah, Argentina también. Muchísimo. te puedo asegurar que en el sur sí pasa bastante con el agua, estamos bastante complicados. Pero Lucía, hace 21 días, ¿no viste lo que pasó acá en Uruguay, acá nomás? Pegado a nuestro Ah, país. lo de la En inundación. No, al revés, lo de Montevideo, se quedaron sin agua. Ah, Un sí, no. 3% en las napas de todo Montevideo, un 3% de agua. La gente salió a correr desesperada, compraba un mineral, tomaba, ¿no? Imagínate, una cosa de loco. Ujú. Bueno, había un presidente latinoamericano, buenísimo, bueno, por lo menos desde mi juicio, que había pregonado muchísimo por poner, que no, un fenómeno, por poner en cuenta regresiva. ¿Vieron la cuenta regresiva del timer, del reloj o del celular? Son 3 minutos. Te bañás en tres Sí, minutos, ¿sí? E sí, incluso en esos 3 minutos te bañás, te enjabonás, cerrás la canilla, ta, 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 es para enjuagarte, o sea, para mojarte y para enjuagarte. El resto, y parece una soncera, y vos decís, bueno, pero yo hago eso y después todo el mundo no lo hace. Pero por lo menos, viste, moralmente, y también el sí, ejemplo, porque los valores se construyen con el ejemplo. ¿Y qué son el ejemplo? Cuando tus hijos te ven, cuando tus amigos saben, cuando tu comunidad dice, che, mira este. En Balcarce, una zona que, bueno, viví mucha parte de mi vida, es una zona relativamente residencial, ¿no? Y en esa zona hay muchísimos piletas de natación. Es uf, increíble, durante todo enero sale y sale la pileta y sale el agua. Permítame un cachito, chicos, discúlpenme, que me está llamando el jardín de mi hijo. A ver, espérenme un cachito. uf. Y sale el agua, ¿no? Y salía el agua, y sale el agua, y vos, todo enero, claro, es más barata el agua, porque literalmente no cuesta, o sea, gastás 1.000 o gastás 5.000 por lo menos en esa zona, no cuesta, y no tienen medidores como el gas, y por ahí vos cuidando un montón, y ellos les es más fácil gastar agua que gastar en comprar pesticidas, ¿no? Para el agua, herbicida y demás. Y esas cosas, ¿viste? No va. Por eso un pequeño ejemplo también de lo que podemos hacer por la naturaleza es denunciar, ¿no? Denunciar los hechos graves de la naturaleza. ¿Qué otros? Lo de los patios, en vez de poner todo cemento, imponer un poco más que pongan plantas autóctonas o plantas, aunque sea, pero no solo el césped verde que lleva litros de agua y que al final no tiene mucha función, sino que a poner hierbas. Eso lo he estado viendo mucho que andan insistiendo, digamos, en los jardines. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. De estructuras tan grandes como de hierro y rejas gigantes y hacer como cercos de arbusto. Está bien que, a ver, es una realidad que el cerco de arbusto con si hay lugares inseguros es medio jodido, ¿no? Pero bueno, de última no pongas todo cemento, pone más Los verde. jardines verticales, decís vos. No, 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 es evitar ponerle las plantas exóticas, todas esas cosas que llevan un cuidado inmenso, cantidad de fertilizante, mucha agua, cuando hay plantas más rústicas que se la bancan bien y sirven más. Claro.
Bueno, todos los municipios, o la mayoría de los municipios, al menos que yo conozco, tienen un área del municipio o del departamento que se llama áreas verdes y que se dedica a eso. No por nada la mayoría de las galerías, de las plazas tenían, no sé, determinados árboles y en las casas se ponían árboles, o sea, en las veredas, que permitan vivir, que permitan dar sombra para ayudarnos, pero que Ujú. también permitan abonar, ¿no? O sea, como un vaivén. Hay algunas áreas verdes que se han equivocado, incluso en esta zona que yo le mencionaba pusieron tilos y el tiro tiene una raíz que lejos de irse para abajo, se va para los lados, todas las casas rebotadas, porque ¿cómo se llama? Las raíces salían para arriba y todo el mundo optó por cortar. Pero es todas las avenidas centrales de esa ciudad sin árboles, sin sombra y Claro. por tanto sin naturaleza, ¿no? En el lugar. En la ciudad en la que soy yo, de Santa Fe, en el pueblo en el que yo vivo, hay un vivero municipal que continuamente está promocionando y dando información en las redes, por todos lados, de las plantas que son aptas para las veredas, justamente para Claro, que no pase esto de las raíces. Y claro. funciona, la verdad que está bastante verde la ciudad la última vez que fui, está muy bonito. Pero pasa que hay mucha gente que no sabe, y está bueno que te informen, que lo Sí, y que publiciten. tenga sentido de pertenencia, porque no solo saber, te tiene que interesar, no es como la botellita. ¿Quién no sabe Eh, que separar es bueno? Pero el tema es que quién quiere dotar, sacar de su vida algún que otro tiempo para aportarle algo a la humanidad y a la naturaleza. Yo creo que el secreto, chicos, si me lo permiten, es empezar a ser más naturales que culturales. Y ante cada situación que emerja de nuestra identidad, pensar y repensar si verdaderamente lo que vamos a hacer va a permitir el buen vivir. Y encima, tratar de corregirnos continuamente, porque una de las problemáticas es que nos cuesta mucho pensar o transformarnos. Decimos, bueno, yo lo hice toda mi vida. Toda mi vida mi familia comió tal cosa. Bueno, yo sigo comiendo. O decir, che, por ahí toda mi vida mi familia la estuvo cagando, ¿no? O por ahí toda la vida mi comunidad estuvo haciendo algo mal. ¿Y por qué yo lo tengo que seguir pensando? Ah, no, porque es algo cultural. Las corridas de toros. Dale, dale, por favor, lo que sufre un animal drogado, dando vueltas para acá, es cultural. Pero que sea cultural no significa que sea científico, no significa que sea humano, es cultural. Hay un montón de cosas culturales. Las cámaras de gases, en algún momento para matar a los judíos, eran parte de la cultura. Y eso no quiere decir que sea algo bueno, es algo totalmente nocivo para el humano. Algunas preguntas y situaciones que quedaron de este foro, tanto de los anillos como de la relación entre naturaleza y cultura, y sería muy importante que nosotros lo debatamos. Hay una situación entre lo dado y lo creado. Ambos términos, según los textos que ustedes leyeron, argumentan por estar separados en dicotomías, en lugares diferentes, imposibilitan una comprensión. Si yo le pregunto a ustedes, entre lo dado y lo creado, ¿qué terminología utilizarían para que dejemos de hablar de la naturaleza y de la cultura y haya una palabra que englobe a ambas, sin la necesidad de sentirte parte de una y no de otra? Y entre lo dado y lo creado, pues lo que tenemos por ahí. Entre naturaleza y cultura, ¿qué palabra a vos, Gaspar, te parece que es fundamental para decir, che, no quiero hablar más de cultura, ni de naturaleza, porque yo sé que una es soy yo, otra no, que esto, que lo otro, la dicotomía? ¿Qué palabra uso? ¿Alguien tiene alguna? Medio ambiente, no, medio ambiente es más a lo natural. Medio ambiente es decir dos veces lo mismo, ¿no? Porque medio es lo que nos circunscribe y ambiente también, pero si fuera ambiente, como que estás diciendo qué es lo que nos rodea, por tanto, vos estás en el centro, ¿no? O Claro. viceversa incluso. Otra un poco más potente todavía que podamos poner.
¿Qué les parece ecosistema? Ecosistema. Somos un conjunto de especies, un conjunto de seres vivos y de seres no vivos que conviven y que deben empezar a convivir cada vez más en armonía, en equilibrio constante y dinámico. Por eso somos un sistema ecológico, ¿no? ¿Quién nos puede venir a pedir mayor productividad más que intelectual o creativa? Podemos nosotros hacer un montón de cosas para mejorar, para mejorarnos incluso como ecosistema. Y fíjense que en algún momento en la época de los 90, no sé si, bueno, tienen memoria al respecto de esa época, pero venían muchos barcos japoneses a pescar a nuestros mares y océanos, al sur, al centro, incluso al norte de nuestro Atlántico. También lo hacían por el Pacífico, ¿no? Y la verdad que por pactos internacionales y demás, desde esa época de los fines de los principios de los 90, fines de los 80, hasta la actualidad, todo sigue. Y todos sabemos que eso sucede. Ecosistema. No importa si son japoneses o si la productividad es para una familia argentina. Lo importante es que hay que parar con la pesca indiscriminada, respetar las vedas, ¿no? Armonizarnos con esa realidad. Incluso hay una palabra que se encuentra utilizada desde nuestra asignatura indiscriminadamente, que es la Pachamama. ¿Por qué creen ustedes que el término Pachamama es un término nocivo para la cultura natural, para la cultura natural, para el ecosistema? ¿La palabra o lo que vendría a ser el ritual de la Pachamama? La palabra, por lo menos. Después podríamos empezar a decir, ¿no? Otras cosas, pero ¿por qué es Pachamama? ¿Qué te lleva a eso? Me suena más a Madre Tierra que otra cosa. ¿Por qué Madre Tierra? Porque nos tiene que dar ella a nosotros. Como que nos da y nosotros al final no, ¿qué? Como que está obligada a darnos y nosotros lo recibimos y listo, y se acabó. Es como que la explotamos, pobre. Total. Incluso, mirá. Pachamama, Madre Tierra, me da, es mía, es mi mamá. Maternalizar la tierra como un hecho cultural es una barrabasada y no tiene que ver con digamos, con una no penetración de los pueblos originarios, para nada, sino con aquellas palabras que todavía, incluso utilizadas como epogé y como soluciones, terminan siendo totalmente discriminadoras para la propia naturaleza. Es la tierra que da y es la tierra que recibe. Existen cultivos adecuados para la tierra. Existen cultivos rotativos, que desde el punto de vista científico, la comunidad científica dice, bien muchachos, sembraron soja, bien, durante 10 años tenés que sembrar esto, esto, esto. Ah, vas a sembrar ajo en esta fila, bueno, en esta fila tiene que haber determinada legumbre, en esta fila tiene que haber determinada, o sea, vamos, nuestro comité epistemológico, nuestro tribunal académico nos está pidiendo a gritos que una forma de respetar es con este tipo de cultivos. Ahí después también Gustavo entraba en una disyuntiva, ¿no? Bueno, ¿qué cosas le damos, el ritual y demás? Esto de darle la comida que vos comés a una tierra que no la necesita, porque sabemos nutrientes. A lo sumo, si queremos hacer algo, bueno, no sé, abonémosla, ¿no? Pero no de alcohol, abonémosla. No tiene nada que ver, chicos, repito de vuelta, con las culturas, sobre todo legendarias y totalmente inteligentes, ¿no? Totalmente inteligentes lo que están haciendo con la naturaleza. Y así otras, medio ambiente, ambiente, naturaleza. Bueno, ¿alguien ha empezado seriamente? No tienen que convencerme porque no se les voy a pedir la tarea, pero ¿alguien ya empezó la temática número 3 que determinaba que ustedes agarren cada uno de los términos trabajados en clase y que le den un significado? Yo, por ejemplo, les di la posibilidad de ya el tema de la teoría de la educación física. ¿Alguien empezó, solo para saber diagnosticar,
¿no? No, yo recién había visto la actividad. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que recién llegaron. Gracias por estar. Les pido que prendan la cámara, porfa, que es una cuestión relativamente y obligatoria del instituto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es un taller. Bienvenidos, bienvenidas al taller. Un taller es un espacio de diálogo, es un espacio de trabajo colaborativo, donde ustedes, aunque de forma que estábamos llevando recién también estamos colaborando, siempre hay una voz centralizada, un centrismo del docente. Acá vamos a difuminar esta visión sesgada del ser docente y vamos a proponer a ustedes como centro de la construcción. Lo que no implica que ustedes, después que se reúnan en pequeños grupos, puedan venir para el aula principal, que voy a estar yo esperando los gozosos, hacer una pregunta, intercambiar o lo que fuera. Lo importante es que ustedes resuelvan en asignación de tareas una serie de elementos. Y todo va a girar en torno a, por fuerte, por fin, diríamos todos y todas, a la enseñanza. La enseñanza como proceso de integración social. Mucho, pero mucho, pero mucho, mucho le estamos diciendo a la escuela hoy que la escuela no sirve, incluso yo, que la escuela esto, que el sistema educativo está fallando, que el problema va por acá, que la pedagogía. Siempre son críticas, 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 pero desde la ciencia y desde la teoría de la ciencia, la epistemología, que siempre la nombro, necesitamos ir al fondo de la cuestión. Y para ir al fondo de la cuestión tenemos que realizar dos cosas. Obviamente que los textos significativos de las propuestas, los académicos que han hablado antes que nosotros, pero por otro lado nuestras prácticas. Porque es fácil decir, por ejemplo, bueno, esto está mal. El tema lindo sería, bueno, yo que viví eso puedo decir y puedo aportar. Más allá de lo que vos por penetración visual podés observar, que podemos estar dialogando toda la vida. Desde esas dos propuestas, desde esas dos alternativas, desde esas dos visiones globales, universales y holísticas, vamos a tratar de proponer algunos elementos que nos permitan divisar tanto la educación convencional, vamos a llamarla así, a todas las asignaturas que hemos tenido desde primaria, incluso inicial, hasta la secundaria, sacando la educación física porque es la nuestra y esa la vamos a observar individualmente de forma analítica. Entonces, la cuestión está en leer el texto, que creo que ya todos lo deberían haber leído, los que no lo leyeron igual pueden usar 5 minutos, se leen 10 minutos, 5 minutos para hablar de algunos términos que les importen con respecto a eso. Después vamos a contestar las siguientes preguntas. Y antes leo un chat que me acaban de mandar por acá. No tengo cámara. No sé por qué sale otro nombre. Te vas a los tres puntitos que dice Amin Acosta. Te vas a los tres puntitos, pones rename o renombrar y ahí pones entonces Acosta Ayelen. El nombre sí. Bueno, tratar de resolverlo de la cámara, no hay problema, pero siempre recuerden, yo les dije, avisen con anterioridad, un día antes, profe, mire, no he resuelto, tengo un problema con la cámara, para saber, ¿no? En qué situación está cada estudiante. Ahora sí, leamos. Luego de la lectura del material que nos permite Evelyn, así se llama la creadora de este artículo científico, sería prudente que cada estudiante desarrolle un punteo y notas sobre los gruesos temas abordados hasta aquí. Luego de ello, les pedimos que debatamos acerca de las siguientes interrogantes. La primera parte de este taller, entonces, va a ser el siguiente. Y dice, permiso a la cita. Si nos retrotraemos a nuestros años en la educación secundaria y nos presentan una serie de preguntas de cada una de las asignaturas, es posible que no podamos contestar con precisión, siquiera los axiomas más significativos de cada tema aprendido. ¿No? Si esto es así, primera pregunta, ¿dónde queda la importancia de la educación formal? ¿Qué función cumplen hoy los contenidos en la educación formal? Fin de la actividad primaria. Explico. La pregunta es, ¿dónde queda la importancia de la educación física? Ustedes, chicos, tienen que debatir, es importante por esto, es importante por esto. Es importante, es importante, es importante. Todos los importantes que a ustedes les parezca, incluso
si lo pensaron, pero todavía no están tan de acuerdo con esa importancia. Toda relación y vínculo estrecho entre lo importante y la sociedad mediante la educación, yo quiero que ustedes lo traigan a colación. ¿Qué le pongo de condimento a esta receta para que quede rica? Situaciones reales de la vida. Bueno, a mí me pasó un día que un profesor me regaló un libro que yo nunca había leído, lo dejé por años arriba de la cama hasta que un día lo agarré y hoy soy fanático de la literatura universal. Me gusta todo, o sea, eso que te pasó a vos, eso que te pasó a vos en tu práctica con el profe de educación física, con el de inglés, con el de literatura, con el de geografía, el de matemática, cualquiera, la historia, ustedes lo tienen que traer porque es una forma también de aprender y abrazar eternamente a lo que queremos. Pregunta número 2, bueno, ¿qué función cumplen hoy los contenidos en la educación formal? ¿Qué decimos cuando decimos contenidos? Los contenidos son, por ejemplo, en matemática, un día te tocó durante una semana trabajar la trigonometría, ¿no? Durante varias semanas. Bueno, trigonometría, ese es un contenido. En literatura te tocó leer poesía gauchesca. Bien, poesía gauchesca es un contenido. En geografía, delimitación del área sudamericana. Bueno, países, ¿sí? Regiones. En educación física, un día te tocó ver, nada, ni siquiera lo sabemos, ¿no? Pero te tocó ver reconocimiento del cuerpo propio. O te tocó ver reglas del deporte tal, deportes alternativos, slackline, parkour, lo que fuere que se atravesó como contenido. Yo quiero que ustedes digan entonces si realmente hoy no los conocemos, porque nos dicen trigonometría y solo sabemos la palabra, porque nos dicen límites de Latinoamérica y porque realmente no sabemos, porque nos dicen esto, porque nos dicen esto, y hemos estudiado y hemos aprobado todo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué función cumplen los contenidos según ustedes en la educación formal? Hasta acá yo creo que les va a llevar un tiempo de maduración rápida. Todos los grupos que terminen estas, o sea, la lectura y las dos preguntas, van a pasar a la siguiente que dice, y como si fuera poco, regalémonos un rato para pensar lo siguiente. Permiso a la cita. En la educación física se nos ha tirado al medio del terreno una serie de balones, palos, delimitaciones de terreno, entre otros materiales y medios. Con ellos, hicimos de nuestras clases un espacio de juego y diversión. Aún sabiendo que esta forma no es la adecuada, pregunta, ¿qué elementos hoy tenemos incorporados en nuestra corporeidad en las clases tradicionales de la educación física desarrolladas en la primaria y secundaria? ¿Explico? Chicos, todo lo que le estoy diciendo está en el tapiz de la clase, ¿no? Porque por ahí quedamos ahí como, ¿qué está hablando? No, no copié nada. O sea, explico la pregunta. ¿Qué elementos hoy podemos reconocer que fueron generados en la clase de educación física y que no me atravesaron, miren, de acá a acá? No pasó de un oído a otro. Incluso no pasó de jugar a, de rematar, recibir y demás, y quedó ahí. Y, ay, qué linda cuando iba a educación física, iba al gimnasio, el olor a las pelotas. No, no, no. A ver, ¿qué tengo yo hoy? ¿Qué hago en mi casa? Cuando me agacho, me acuerdo de cómo agacharme, ¿no? Cuando manejo, llevo alguna composición. Bueno, todos esos saberes en práctica y en teoría yo quiero que los traigan a colación. Preguntas. ¿Está todo bien? Sí, ¿no? Bueno, bien. Entonces voy a agarrar acá a los participantes, que somos 20 personas, o sea, 21 sin mí, y lo que vamos a hacer es armar un espacio. Ustedes ya se conocen un poco, ¿no? No digo mucho, pero algo se conocen, ¿no? Sí, los que estamos cursando en Río Grande sí nos conocemos personalmente todos, pero con los que están cursando desde otras provincias solamente de manera virtual. Bueno, pero por lo menos ya se van conociendo los nombres y demás. Entonces lo que voy a hacer va a ser una forma compartida diferente en la cual ustedes seleccionen con quién quieran estar. Lo que sí yo les pido es que si usted va a ingresar a una sala, room, que tenga más de 7, 8 participantes, bueno, no lo haga.
váyase entonces a la otra, ¿sí? No dejemos una sala con 2 personas, una con 14 y nada, eso. Entonces, para eso voy a armar salas, vamos a armar 3 salitas y en las 3 salitas, cada uno, fíjense, les acaba de aparecer a la cuenta de 3, 2, 1. Ahí desapareció, ¿no? Un cartel. Bueno, en ese cartel Sí. usted tiene que Sí, agarrar se y poner, sala para grupos pequeños. claro, yo lastimosamente lo tengo en inglés, no lo puedo cambiar, no sé por qué. Entonces ustedes se mandan a la sala 1, a la sala 2, a donde vean que hay un apellido, un nombre de un amigo, de un colega, ¡pum! ¿No? Van yendo para esos lados. ¿Ya? Sí, ya hay chicos que ya se fueron. A la sala 1 ya se fueron 2, a la sala 2 ya se fue 1, a la sala 3 nadie, y así. Yo les voy a ir mandando mensaje de cuánto tiempo vamos a trabajar esta propuesta. Briana, Lucas y Nahuel son los que me quedan. ¿Saben cómo ingresar? Sí. Y Gaspar, que está ahí. No te escucho, está apagado el audio. Hola, buenas, profe. Ahí me uno en una de las salas. Ah, ¿sabes cómo es? Sí. Sí, tengo que apretar el cuadrito que sale sala de grupo reducido. Perfecto, perfecto. Listo.
Bueno, ahí están ingresando el resto de los compañeros después del sutil debate. Vamos a esperarlo unos segunditos nada más, que ya tienen que estar entrando. Ahí va. Vino la maratón de vuelta. Bueno, genial. Álgido, interesante los debates entre ustedes. Las conversaciones. No observé que haya estado nada fuera de lo loable y lo convencional. Ahorita, si les parece, podemos empezar por uno de los grupos, abordando la primera pregunta que tenía en cuenta, ¿no? ¿Dónde queda la importancia de la educación formal? El que quiera, vocero de uno de los grupos, dale, Gonzalo, sí, empezar. ¿Cómo? Perdón. Empezá. Con la primera. Sí. ¿Con qué función cumplen hoy los contenidos? Perdón, ¿qué queda la importancia en la educación formal? Un segundito que lo busco. Bueno, nosotros debatimos, tuvimos ahí como Ujú. varias respuestas, como que cada uno formuló una respuesta en base a lo que hablamos en conjunto. En mi caso yo puse que la función que cumplen los contenidos es que cumplen un orden para nuestro proceso educativo. Por ejemplo, en el caso del No. Esa, alfabetismo, es decir, esa pregunta no, la primera pregunta. La dice, ¿dónde queda la importancia de la educación formal? No la de los contenidos, que es la segunda. no la tengo bien cerrada. Si la puede pasar un compañero. Bueno, si quieren, si están de acuerdo, lo empiezo ya a desarrollar yo y si me olvido algún detalle lo vamos Dale, sacando entre dale. todos. Sí, se me Eh, no- mezclaron. Nosotros empezamos, lo vimos desde varias aristas, si se le quiere. Una en la parte formativa. Voy a estar mirando acá el apunte porque fuimos tomando nota. En cuanto a, nos da una base, la educación formal nos da una base que nos prepara para la vida cotidiana, eh, en las distintas partes, digamos, de nuestra vida cotidiana. Nos da la formación también, la educación formal también nos da la capacidad de tener, de cierta forma, un pensamiento crítico, nos da la posibilidad de desarrollar herramientas para... Uy, me estoy quedando con poca batería. Eh, uh, lo perdí. Acá está. Bien, perdón, me saltó justo el cartel de poca batería. Nos da la capacidad de tener herramientas para la resolución de problemas. eh, a esto, ¿con qué vamos? En que, por un lado, tenemos el pensamiento crítico que nos enseña a que no solo porque una persona nos dice algo, lo tenemos que tomar como algo real, sino que la educación formal nos permite desarrollar ese pensamiento y tener nuestro propio criterio a la hora de la toma de decisiones o aceptar alguna definición o no. Por otro lado, la educación formal lo que nos hace, nos prepara para una vida en la cual vamos a tener una rutina, vamos a tener que cumplir con horarios, vamos a tener diferentes responsabilidades con las cuales vamos a tener que cumplir. Por otro lado también, lo que nos va a dar es desarrollar valores, desarrollarnos en un ambiente social, que es la escuela, a tener comportamientos adecuados para esa sociedad también. Y, y hasta ahí Disculpen, fueron mis... tengo que salir un Sí, minuto. Me están bueno, golpeando. No hay nadie en bueno. casa. Muy bien, bueno. No sé. Repregunto una cosa entonces, ¿no? A ver, si la escuela Sí, pero como, no. como importante, digamos, tiene esta cuestión
poder prepararte para la adultez y poder cumplir horarios. ¿Por qué entonces, o sea, qué de importante tiene eso, ¿no? De poder cumplir horarios. ¿Qué te hace? ¿Qué te da? ¿A qué te remite? La Hacerte. respuesta es Autonomía. antes de que siga, porque me parece que no está errado el compañero, pero como que en mi grupo tuvimos una discusión por ahí media distinta, A ver. Ajá. y lo digo ahora antes que me olvide porque me voy a olvidar, y era que no sé si en la primaria y en la secundaria nos generan tan críticos como decía el texto, sino como que nos dan herramientas básicas para poder vivir en la sociedad que se dispone en ese momento. Era lo que nosotros discutíamos, por ejemplo. Yo creo que el pensamiento crítico llega muchísimo después. Es más, a veces yo creo que con la educación que tenemos planteada hoy en día ni siquiera llega. A veces porque uno no es que va a la escuela o a la primaria y le hacen preguntas para poder pensar, sino que ya hay algo que está establecido que vos tenés que aprender. Muchas veces no se da el aprendizaje en conjunto, digamos, con el docente, sino que el docente ya tiene una bajada de línea y nosotros tenemos que respetar eso. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos esa discusión tuvimos en mi grupo. Sí. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? No, que más allá de eso también hablaba de lo que tenía que ver en la cuestión de depende de la ubicación y la cultura de cada lugar, pues se supone que la educación pública tiene que ser generalizada en todo, pero no es el caso de la realidad. Yo le comentaba a los chicos que acá en la escuela del campo, por ejemplo, no se le da completo todos los materiales, que son poquitos, y porque están en el campo. Es como que los condicionan según de dónde son. Y pasa. Se supone que no, se dice que no, se establece que no, pero pasa, porque lo veo. Le dan muy pocas, y hubo muchos problemas porque hubo padres, la mayoría de los padres no se involucran, las mamás que sí, y que dijo, dice, pero ¿por qué le están dando esto? Y si los otros chicos que van a la ciudad en el mismo tienen, no, dice, porque están en el campo, dice, y es más tranqui, pero es más tranqui, no, dice, que lo estás condicionando que el chico el día de mañana simplemente siga en el campo. Es como que es medio raro. Pero es malo estar en el campo, no entiendo. No, pero no le dan las mismas posibilidades de estudio, no le dan las mismas cosas. En base a que están en el campo y en base a que suponen, deducen que los niños estos, cuando sean adultos, van a seguir en el campo. No, no es malo, es maravilloso el campo, a mí me encanta. Pero si al chico no le gusta el día de mañana, no va a tener las mismas herramientas que tuvieron los demás. Cuando habla de igualdad en la educación pública. Pero hay otra, vos decís a la educación pública y se nota a veces, viste, eso de, bueno, en la educación privada no pasa, pero ¿hay educación privada en los campos? Mm. ¿En los rurales? No, no, Ah, pero estamos comparando la educación pública. No estamos todavía con el tema de la privada. no, no, en la pregunta, digamos, era para la educación formal, ¿Generalizado? no cualquiera. Claro, claro, sí, 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 la educación general. No Puede hay tener, entonces tampoco, no hay escuelas primarias y secundarias privadas en el campo, solo para el campo. claramente, Que no es en realidad para el campo, sino para la zona rural y lejana que les queda a los niños. O sea, obvio, obvio, educación no es una rural, escuela para el campo, sino en el campo. claro, claro, totalmente, sí, sí, de 10. Bueno, me parece el aporte buenísimo. ¿Alguien más tiene algún aporte, digamos, de la importancia que tiene en la sociedad la educación formal? ¿Qué te da, qué te permite, algo que haya surgido desde sus prácticas, qué les permitió a ustedes, qué les pasó a ustedes en contraposición por ahí con otros? Porque a mí me pasa, por ejemplo, chicos, que yo observo a mi abuela, que mi abuela no fue, yo tengo una abuelita que tiene 90 años y no fue a la escuela, y mi abuelita no fue a la escuela. Y la verdad que cuando la observé mucho más chico, hace 30 años, cuando tenía 60 años, mi abuela. Y siempre la observé y la vi una persona más cohibida, una persona que si bien de mucho respetar por otra cultura que ya de extranjeros que venían a este país, ¿no? A hacerlo como tal, pero iba hacia sus compras, regresaba, se quedaba en un proceso de sumisión, le leía el diario a mi abuelo, porque no sabe leer, entonces, como que, ¿no? Como que siempre preparada y solucionada a que otro le solucione el problema de lo legítimo, ¿no? Del derecho a.
Entonces todo el mundo nuestro giraba en torno a que la abuela entienda las cosas y nada, y el hecho en concreto es que mi abuela no ha ido a la escuela, no fue a la escuela, ¿no? Y siempre me generó impacto eso. No sé si ustedes tienen algún familiar que no haya ido o que incluso haya empezado, pero por determinada cuestión haya abandonado, que queda relegado. Otra cosa que observo, chicos, por ejemplo, es que personas, hay muchos padres nuestros, por lo menos de nuestra edad, personas de 50 años, donde la primaria era obligatoria, ustedes saben, ¿no? Hoy ya la secundaria, por suerte, es obligatoria. Y la verdad que yo me mando textos, tengo atletas, tengo amigues, tengo un montón de gente que desde esa edad, que por ahí no fueron, o fueron los primeros años de la primaria, después se fueron a trabajar y no se entiende lo que escriben, ¿no? Y cuando te quieren transmitir algo de forma verbal, sí, porque es una transmisión de la calle, de la familia, de los espacios del Doxa, pero no hay una academización de la realidad. Y eso también yo lo relaciono directamente con el uso de las aplicaciones. Lo hablo, por ejemplo, con atletas que tengo que vienen de esta perspectiva y que tienen por ahí una muy buena economía, tienen relojes inteligentes, ¿no? Para controlarse su frecuencia cardíaca y demás, y cuando yo tengo que intervenir para el uso de esto, por más que tengan la economía para poder adquirirlos, siempre hay una debilidad en el uso o abuso incluso de la tecnología blanda. Entonces veo como una democratización, no sé qué opinan ustedes, como importancia de la escuela. Tema también, profe, me parece que, por ejemplo, en la actualidad se escribe como se habla también, ¿no? Me refiero en la actualidad porque es la parte más notoria. Em, por ejemplo, yo lo veo en mis primos y mis sobrinos, cómo escriben, tanto en las redes sociales o como me mandan un mensaje o lo que sea, siempre abreviando palabras, sin signos de puntuación. Ajá. eh, yo entiendo el mensaje porque sé cómo habla, pero si lo lee otra persona, tal vez no. Y Y entonces están ahí, escolarizados. pero eso es un problema o es una virtud. No sé si es un problema o una virtud. Son cosas que van cambiando eh, con, con el correr de los años también, me parece. O sea, como vos decías de tu abuela, mis abuelos hicieron algunos años de la primaria, pero sí sabían leer y escribir, por ejemplo. em, Como que tuvieron una base pequeña, pero les sirvió, digamos, para desenvolverse, digamos, en la vida, tanto escribir, leer, trabajar y demás. Eran comerciantes también, entonces como que esa base, por más que fue pequeña, les sirvió mucho en su vida. Eh, yo creo que hoy la educación está en conflicto precisamente porque em, hay muchas cosas en contradicción, tanto desde los padres, eh, con la educación que hay en la casa también, y con las distintas políticas, que es funcional, digamos, eh, que no le sirve tanto a los políticos que uno pueda tener ese pensamiento crítico, como decía Gaspar. Bueno, pero la escuela es las escuelas, digamos, no siempre, digamos, no ha desaparecido por un poder político en ninguna parte del mundo. Desde que iniciaron las escuelas siempre han permanecido, aunque sí, con diferentes ideologías, pero es más un rol estatal que gubernamental partidario, ¿no? A lo sumo será la sociedad. Yo cuando vos decías, por ejemplo, bueno, yo entiendo a mis sobrinos cómo hablan, aunque no usan las puntuaciones de vida, los signos de admiración y demás, yo pienso, ahí hay un retraso de la escuela de no poder absorber, no la matización de que todos usen, sino decir, che, ¿y si no los usamos? Porque también en cambiar está la escuela. La escuela tiene que tener una autoproclama, es decir, de transformación continua. Si no, por ejemplo, nosotros no podríamos estar estudiando en los lugares donde posiblemente ustedes están, que entiendo que no hay facultades presenciales,
y si no nos hubiéramos acompasado al tiempo, ¿no? Y hace 20 años decir que iba a existir una universidad de educación física, vamos a decir, bueno, no sé, sociales, pero de educación física, a distancia sería una locura. Y hoy nos estamos acompasando en el tiempo y la universidad está tomando esas características, ¿no? Está diciendo, bueno, voy a proponer ciertas cosas que antes no eran. Y con el habla pasa lo mismo, ¿no? Incluso con los lenguajes inclusivos hay toda una disputa todavía. Y la gente la usa o lo usamos con total libertad y hay gente que le hace repelo. Y la escuela todavía como que está en ese tránsito, ¿no? De proceso de aceptación de algo que la gente hace. Creo que, bueno, nada, es súper interesante sus debates y que lo vamos a terminar, digamos, cohesionando con la pregunta continuada, que era ¿qué función cumplen entonces hoy los contenidos? Estas son las cosas importantes. Ustedes dicen, nos dan herramientas, nos flexibilizan, nos generan. Ahora, ¿qué función cumplen los contenidos y la elección de esos contenidos? A ver quién arranca. Digo yo. Bueno, si quieren, yo desarrollo un poco lo que estuvimos hablando ahí con el grupo. Pará, espera un cachito. Sí. Me encanta que hables y me encanta escucharte, pero para también escucharle al resto, ¿no te parece que tu grupo, Bueno, si puede hablar otro, te parece, Gaspar? sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Del Yo mismo para grupo de romper el Gaspar, silencio nomás. obvio, te reagradezco de corazón, pero así también el resto va desenvolviéndose. Profe, creo que los contenidos son los que direccionan. O sea, los contenidos es como una guía hacia dónde vamos o qué hacemos. Eh, Creo también que volviendo a lo de antes, la educación es política, entonces tiene un fin. Todo lo que hacemos nosotros tiene un fin que va, por ejemplo, hablábamos con mis compañeros. En la primaria te enseñan a leer y escribir. ¿Por qué te enseñan a leer y escribir? Porque vos en tu vida cotidiana lo vas a necesitar. Leer y escribir se lo vas a necesitar toda la vida. Te enseñan a sumar y a restar, porque eso lo vas a necesitar toda tu vida. Entonces creo que en relación a eso, los contenidos son lo que direccionan lo que debemos aprender. Más, no sé si se entiende lo que digo. Bien, puedo decir que direccionan. Muy bien. ¿Ustedes debatieron, por ejemplo, por qué un contenido y no otro? ¿Por qué, por ejemplo, les digo algo, ¿no? ¿Por qué geometría euclidiana y no geometría fractal? Yo, por ejemplo, veo la naturaleza, salgo afuera de mi casa y no hay nada circular de la naturaleza. No hay nada cuadrado en la naturaleza. No hay nada rectangular ni tampoco triangular. Entonces me pregunto, ¿por qué ese contenido de la geometría euclidiana y no la geometría fractal? Los famosos fractales, los hologramas. Esa es la naturaleza en sí. Y así con otros contenidos, ¿no? Porque no está abocado a la naturaleza y la educación que nos dan. Es más abocado a que encajemos en una sociedad que se basa en otras cosas, no en la naturaleza. Ajá, Ah, total. como que nos van moldeando al gusto de lo que necesitan que seamos como ciudadanos. Nos ponen geometría, bueno, nos ponen geografía, y porque necesita que sepamos dónde estamos, que tengamos sentido de pertenencia, que nos ubiquemos, pero es por Pero una bueno, cuestión de ahí, que Lucía, necesitan formarnos. pero ahí, por ejemplo, vos decís, Profe, bueno, geografía, porque nos han atravesado un montón de contenidos de geografía. Vamos a poner, por ejemplo, capitales y países, ¿no? O regiones Ujú. de Latinoamérica. Ahora, nosotros, ninguno de nosotros, salvo excepciones, nos paramos, salgan afuera de sus casas, párense y digan dónde está el norte, ¿no? Salvo eventualidad de algún que otro que pueda saber, nadie sabe ubicarse. Me perdí en la ciudad, me perdí en la zona rural, me perdí en la montaña, ¿qué hago? Ese es un insumo de competencia, ¿no? El otro es un contenido que, a ver, si la capital de Ecuador es Quito o Guayaquil, la verdad que no sé si me cambia en mi personalidad.
Ahora, saber dónde está el Ecuador, saber por qué el Ecuador es Ecuador, ¿no? Que son cosas elementales de las propias ciencias, de la geografía en este caso, ¿no? Lo traje a colación por lo que dijiste. Perdón, Daniela, Claro, que pero eso no nos enseña en No, el mapita y nada más. O sea, hasta ahora. total, total. No, profe, yo pensando en lo que era la geografía, perdón, la geometría, eh, se me ocurre que tal vez puede aplicarse en la albañilería, tal vez, en sacar dimensiones, eh, que tal vez está enfocado a más que nada, a una educación, si pensamos en la educación pública, ¿no? Que muchos padres tal vez son albañiles, entonces, bueno, sus hijos puedan ayudar a sus padres tal vez, o que puedan entender cómo eh, sacar las dimensiones para hacer una habitación. No sé, se me ocurre. No sé si tenía algo que ver. Sí, Daniela, igual me parece que igual pasa lo mismo en cualquier educación, es la educación en general, porque no cambiaría si es privada o pública. Es el sistema educativo. El sistema educativo, pero hay algo que me parece muy potente lo que dijiste, tiene una visión muy productiva y productora de la realidad. Es como que emergemos de un producto que nos va a permitir producir, producir, ¿no? Y para producir, vos tenés que tener el eslabón del consumo. Y entonces ahí sí viene la geometría euclidiana, ¿no? Ahí vienen las fórmulas, porque vos para producir tenés que entrar en un sistema que ya está preparado para. Pero la idea es esto que ustedes hablaban al inicio, ¿no? Lo discordante, todas las cosas que me permiten la creatividad. Si el ajedrez se establece que es el mejor ejemplo deportivo para la construcción de creatividad, ¿por qué no se practica en clase, no? Si hay juegos deportivos que en la educación física te permiten no solo accionar, sino generación de tácticas y estrategias que se pueden llevar a la vida, entonces, ¿por qué no trabajarlo, ¿no? Y así nos podemos repreguntar con cada una de las ciencias, disciplinas que se trabajan en la educación. Miren, ustedes llévense a esta imagen. Yo les voy a decir algunas cosas, ¿vale? Imaginen, en primer lugar, una heladera vieja, todo viejo. Imagínense lo más viejo que conocen. Piensen en una heladera, ¿sí? Piensen en un balón de fútbol viejo. ¿Está bien? ¿Pensaron hasta ahí esas dos cosas? Piensen en una casa vieja. ¿Ya pensaron en esos tres ejemplos? Un balón de fútbol viejo, ¿cómo es? A ver. Y le falta el cuero, El está toda cuero, de cuero. abollada. No, chicos, mala mía entonces, pará, Básicamente pará. es redondo. Ese cuero de Viejos, chancho. viejos de, pará, no, pará. Viejos de antaño, del 1900, a eso me refería. No que esté viejo el material, ¿me entendés? Antiguo era. Antiguo era la palabra, tenés razón. Ah, Antiguo. Esos ahí de cambias cuero de todo. chancho, marrones. Ahí va, Camarrones. Claro. Claro, ahí va. Un balón. ¿Una heladera cómo era? Y Esa era que tenía la como, manijita, que tenía manijita para abrir la puerta. Ahí claro, era de va, color crema. ahí va. Que incluso muchos niños morían, ¿no? Porque entraban y como de adentro no se podía abrir, no se puede sabían eso, abrir. ¿no? Claro, no se Sí. podía abrir. Y después se inventó el burlet y todo eso. Bueno, la heladera. Las casas, ¿cómo eran las casas antes? Antiguas. Madera, por lo general, ¿o no? Y enormes, muy amplias, muy Colchonito que altas. se le dice. Amplias, altas, con paredes extensas, Sí, visiblemente anchas. discordantes, bueno, mejoró todo, va, cambió todo, ¿no? Fíjense el balón de antiguo con el balón de actual. Fíjense, la heladera con la heladera actual. Hoy las heladeras, la mía no sé si alguno de ustedes se manejan con el celular. Hay heladeras donde vos le ponés, bueno, bajo la temperatura, sube la temperatura. Se puede graduar la temperatura entre las diferentes partes de la heladera, dentro de la heladera. Se puede frizar cuando está. O sea, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Nuestras casas también, por ahí no la de nosotros, quizás, pero hay casas que son inteligentes. Entrás, se prenden las luces, existe un botoncito que vos tocas, existe un aire acondicionado que te escucha. Eso significa fractalidad. Y dice, uy, qué frío, escuchó tres veces frío y ¡pum! Se prende. O vos le decís, che, quiero vivir en una temperatura entre los 15 y los 18. El tipo 15 y 18, no importa lo que haya afuera, 15 y 18 grados todo el tiempo. Ahora ustedes piensen en otra cosa que les voy a decir hoy. Piensen en la educación de 1900.
piensan en la educación de ahora. Y es la misma, ¿no? Es exactamente la misma. Te sentás mirando al docente, te callás el 90%, incluso más del tiempo, te evalúan de afuera hacia adentro. Hay contenidos que son externos. Una de las pocas cosas que no ha cambiado en la historia de la humanidad es la escuela, es la educación. Duro, ¿no? Llamativo que no lo hayan cambiado. ¿Será que les resulta Que o no lo no llaman, quieren? que no lo llaman, ¿no? Mm. Bueno, hay un retraso. Y ni hablar de los autos, ¿no? De 1900 contra los de ahora. ¿Qué elementos tenemos incorporados entonces? Y con esto terminamos. Incorporados en nuestra corporalidad en las clases tradicionales de educación física. A ver, el otro grupo que todavía no habló. Los escucho. ¿Nadie sobre esa pregunta? ¿Llegaron? Bueno, hablo, digo, nosotros Ah, estuvimos conversando y bueno, salieron bastantes cosas. Lo primero que nos vino a la mente es el tema de las reglas del deporte, cuando jugábamos que teníamos que aprender las reglas, de esperar los tiempos. Después también estuvimos hablando del tema de que aprendíamos en la escuela primaria y en jardín, que aprendíamos las partes del cuerpo, el tema del espacio, el tiempo. Yo me acuerdo de que era arriba de la mesa, abajo de la mesa, saltar, jugar, era todo mucho a través del juego, los movimientos, la coordinación. Después también una compañera nos hizo acordar el tema de la higiene, que después de venir de jugar era lavarse las manos, la cara por la transpiración. De todo eso estuvimos hablando. Que no sé si iba por ahí o... sí, sí, sí. Ajá. ¿Y qué te, digamos, de ese trabajo interno en la clase, qué te permite hoy ser? Si es que te permite algo, ¿no? eh, sí, el tema de saber el espacio, el tiempo, derecha, izquierda, el equilibrio, todo lo que uno adquiere de niño, el tema de las reglas, de respetar los tiempos, de que si no cumplías, tenías que salir o esperar tu tiempo, si no respetabas las reglas, te sacaban y tenías que esperar. eh, no sé, eso. Muy bien, sí, 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 totalmente. ¿Alguien se anima a hacer una diferenciación entre, a ver, vos, estudiante, vos en edad de estudiante en tu casa y vos, estudiante en la escuela? ¿Qué de diferente tiene el ser dentro de un aula que el ser dentro de tu habitación o en la relación con tus padres, tutores, lo que fuere, ¿no? eh, la mirada del otro, el que te inhibe quizás la mirada del otro, no entendí bien, no sé si va por ahí. No entiendo yo cuál es el ejemplo, a ver. Eh, que cuando estás solo en tu habitación no tenés la mirada del otro, que te inhibe y que te puede llegar a inhibir, ¿a eso ibas? No. ¿En qué cambia, ¿no? Estar en tu casa con tus padres, con tus tutores, ¿no? ¿Cuál es la forma de comunicación? Si es más piramidal, si es más abierta. En la clase, ¿qué pasa en la clase? Che, en la clase, ¿no? Claro, sí, sí, y Y sí, uno tiene, perdón, no, sí, que en el resto siempre es como algo más abierto y en la escuela no, en la escuela escuchás, Más ¿Mm? no es formal en la 50, escuela. no es 50-50. Yo Formal creo más. que depende del docente y de las clases también, porque hay y de profes, la casa. claro, que son muy abiertos
y como que les gusta que haya como una retroactividad que vaya y vuelva, y hay otros que no, que les gusta hablar ellos y que los escuchen y listo, y se terminó ahí. Y Ah, en la casa me parece que las condiciones las pone uno y hay mucha más confianza, uno se siente más cómodo. o eh, no. y también, como decía la compañera, no hay mucho el tema de la mirada del otro. Pero bueno, eso también creo que depende de uno si le Mm, importa o no la mirada del otro. sí. Bueno, pero Ayelen, también hay casas, muchas casas donde por ahí los pares es vas y vas. Haces esto, y chito, y ahora miras tele y después no miras tele, ¿no? Hay mucha gente que no consensúa, por ahí no pasa en tu caso, pero hay mucha gente que es así, ¿no? Es piramidal también. Sí, hay casas que Sí, obvio. era ver los resultados nada más. Bueno, trae la libreta y listo, y chau. No era que a ver cómo te fue o qué hiciste en la clase o te ayudo en la tarea. No. Era ver la libreta a final del semestre, cuatrimestre, lo que fuera y listo. Y si estaba bien, bueno, bárbaro, seguí, porque tampoco es que te premiaban porque era tu deber. Y si estabas mal, bueno, agárrate, Catalina. Bueno, muchachos, y muchas gracias. Yo estoy re conforme con ustedes, me re gusta el grupo. Lo repito de vuelta, una vez más que la clase pasada también lo dije. Les voy a subir la clase que viene, ya la tengo hecha, ya está hecha, pero las vamos a subir el día lunes, que es el día que hay que subirla. Así que les pido por favor a todos aquellos y a todas aquellas que no hayan leído todavía los textos, que se pongan a trabajar, que hagan la actividad 3 de clase. Los que no hicieron el foro, que me lo manden por mail interno. Vamos a mandar una reglamentación sobre eso en breve con los profes. Y bueno, y que pregunten muchas cosas porque esas semanas que no nos vemos, bueno, nada, son difíciles de poder seguir, ¿no? Anidándonos en este mundo universitario. Yo súper predispuesto para contestarles y darles mis recomendaciones en caso de que pueda, y si no, conversar. La clase que viene es asincrónica y la otra clase es sincrónica. Yo tengo un viaje programado familiar y deportivo a otro país, cercano igual, pero la clase la voy a dar igual. A lo sumo, no sé, si no tengo una buena predisposición ¿cómo se llama?, del lugar, a lo sumo, bueno, dejaré cerrada la visión, pero sí el audio, o ustedes me dicen, profe, está todo bien, igual déjalo así, aunque pase gente afuera, y le vamos dando igual el jaque. Y bueno, nada, y después ya nos va a venir dentro de 2 semanas una pequeña evaluación que vamos a hacer integradora. Así que nada, vayan laburando y yo súper predispuesto para acompañarlos. Muchas gracias por haber trabajado y antes de irse, por favor, pongan en el chat el apellido, solo el apellido principal, así yo ahora les tomo la asistencia. Un abrazo grande, chicos, muchas gracias. Profe, le hago una consulta, perdón. La que quieras, la que Antes quieras. sí. Em, no, por la actividad que está en esta clase del cuadro, con los Sí, términos y los significados. sí. Eso, los términos, por ejemplo, que, digamos, los Contenidos, vamos a elegir. ¿Cómo? todos. Todos los que viste, desde el primero que fue el lenguaje hasta el del día de hoy. Vos Bien, los pones todos, o sea, vas leyendo las clases y vas poniendo este término, macrotérminos, microtérminos, todo lo que a vos te parezca que sea necesario sistematizar y significar, los vas poniendo. genial. Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Y dónde lo enviamos? A ¿O ningún qué lado, hacemos? a ningún lado. Nosotros vamos a ir Ah, trabajando con esos términos. Y la idea incluso es que en algún momento nos repreguntemos, che, bueno, ¿y la teoría entonces de la educación física? Y nadie puede quedar parado y la verdad que no sé cómo definirla, ¿no? Hay momentos progresivos para ir teniendo. Es como un vademecum, ¿no? Como un diccionario propio que vamos armando. ahí está, ahí está. Ok, profe. Esa era mi duda. Dale. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas Genial. tardes, cuídense mucho, un Chao. Hasta placer. luego. Chao, chao. Nos vemos. Chau. Chao.